Saludos desde la Plaza del Pilar a todos aquellos que nos están viendo desde sus casas y saludos también a todos aquellos que a través de aragontelevisión.es, a través de internet, en estos momentos también conectan con nosotros desde cualquier punto del planeta. Hoy es un día muy importante para Aragón, para Zaragoza, y lo están viendo con estas imágenes en directo a esta hora de la mañana con una calle del Coso, una calle Alfonso, veíamos ahora mismo, completamente abarrotada, y una ofrenda de flores, esta que llega a su edición número 55, con muchas novedades. María José Cabrera, buenos días, un placer saludarte una mañana más. Bueno, y el placer es compartido. Buenos días, estoy encantada de estar con ustedes, con todas aquellas personas que nos ven desde cualquier rincón de Aragón y de España, como indicaba Fernando, en esta ofrenda de flores que va a ofrecerles Aragón Televisión, cuyo arranque, he de decir, con esas imágenes y con esa jota cantada por Nacho del Río a la Virgen del Pilar, yo creo que augura toda una mañana de emociones. Este año tenemos muchas novedades, vamos a adelantar algunas. Esa nueva estructura en el altar exterior de la Plaza del Pilar para que aquellos que quieran puedan subir y fotografiarse junto a Nuestra Señora del Pilar. Es la primera ofrenda que se celebra días después del atentado que sufrió la Basílica del Pilar, y también la primera vez que la ofrenda coincide con el trazado completo del tranvía. Hay muchas más, pero iremos desgranándolas a lo largo de las próximas horas. Y récord de participantes, María José, 509 grupos. 509 grupos, y eso hace, me parece, que vayamos con un poquito de retraso, Fernando. Sí, enseguida nos lo contarán nuestros compañeros que están en la calle, junto a los oferentes, y que nos van a ir dando las novedades, pero bueno, estamos viendo que el día también nos ha acompañado y que hace un tiempo algo de fresco. Luego vemos las previsiones que nos cuentan los hombres del tiempo para las próximas horas. El cielo está despejado, hace una temperatura de unos 6-7 grados, pero poco a poco esta temperatura va a ir subiendo, y la imagen que estamos viendo de esta preciosa calle Alfonso, completamente abarrotada de gente, es increíble. Y ahí están viendo el cielo rasgado por alguna nube blanca, 9 grados de temperatura ahora mismo, un sol radiante que es el que nos va a acompañar durante todo el día. Por lo tanto, un día que prevemos que va a ser de gran afluencia. Teniendo en cuenta que el año pasado tenemos récord histórico de participación con 509 grupos. El año pasado la ofrenda tuvo una duración aproximada de 12 horas. Vamos a ver cómo se desarrolla este año. Ahí tenemos las temperaturas. Las previsiones sobre todo para la mañana, para las 5 horas en las que vamos a estar con ustedes en directo. 12 grados a las 10 de la mañana, irá subiendo poco a poco la temperatura hasta llegar a esos 18, 19 grados a las 2 de la tarde, que es una temperatura bastante agradable para salir a la calle. Y ya ven cómo, la ofrenda lleva hora y media, ha comenzado a las 7:30, como decíamos, y ya ven cómo ese manto este año blanco, también hablaremos después de ese cambio en el color del manto del blanco a rojo, cómo poco a poco se va tejiendo. Y ya vemos también cómo algunos de los grupos empiezan a caminar en dirección a la Virgen por la calle Alfonso con sus mejores galas. Vamos a repasar todos los elementos de la fiesta, las novedades de la fiesta, la indumentaria de la fiesta, y veíamos también a Nacho del Río al principio cantando esa fantástica jota, por cierto, de su maestro, de Jesús Gracia. Estará con nosotros también a lo largo de la mañana. No en vano, la jota acaba de ser declarada bien de interés cultural inmaterial, y es algo muy importante que queremos tener en cuenta en este 12 de octubre. Hablaremos con Nacho del Río sobre la muestra folclórica que identifica más a los aragoneses, aunque hay otras muchas más, y sobre todo porque ese reconocimiento supone mucho, no solamente para aquellos que se dedican al mundo de la jota y del folclore, sino para todos los aragoneses. Nacho del Río, además de, como decía Fernando, ser uno de los mejores cantadores, está considerado como el mejor cantador del siglo XXI, es un investigador, es una persona que apuesta también por el mestizaje en el canto, y yo creo que va a ser una gran lección estar con él. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta el punto de partida, hasta el punto de salida de los grupos en este 12 de octubre. Es la Plaza de Santa Engracia. Queremos saber cómo van las cosas, cómo va sobre todo la previsión que tiene la organización. Vita Ventura, buenos días. Buenos días, estamos en la confluencia de la Plaza Santa Engracia con el Paseo Independencia, y de momento son buenos y fríos días, 9 grados ahora mismo en esta zona de Zaragoza, pese a la gente que se reúne aquí cada vez más. De momento la ofrenda va con retraso. Como ven, el grupo de la Guardia Civil, que tenía prevista su salida a las 9 menos cuarto, de momento espera aquí. Ya son
las 9:10, unos 20-25 minutos. Me contaba la organización de la ofrenda, y es que, como decíais, este año hay récord de participantes y hay más de 500 grupos. Se prevé que sea un éxito esta ofrenda, si bien es fresca ahora, se espera que la temperatura suba y que sea un crisol de culturas y de flores hasta la Virgen.